Tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días. Hoy 16 de marzo de 2021 y según el régimen de Nicolás Maduro, los casos de COVID se mantienen al alza en Caracas, aunque 527 casos, que es la cifra que da ayer la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, son muchos menos casos, o no son con mucho el mayor número de casos que se ha presentado diariamente en este balance que, como yo siempre digo, es referencial del COVID-19, referencial por muchas razones, referencial sobre todo por una razón fundamental, que lo que uno ve en la calle está muy por encima de eso, y que, por ejemplo, la Academia de Medicina y una universidad inglesa dicen que el número de contagios en este momento en Venezuela debe estar alrededor de los 2.500 diarios. En todo caso, la cifra que da Delcy Rodríguez es de 527 casos. La región con más contagios, el Distrito Capital. Tomo una nota de últimas noticias a partir de los tweets que publica la vicepresidencia ejecutiva todos los días, o si no, en su efecto, el Ministerio de Comunicación. Dice la nota que los contagios en la región capital se mantienen en alza, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta y respetar las medidas de seguridad sanitarias para evitar la propagación del virus. En el estado Miranda ocupó el segundo lugar con 90 contagios y Monagas registró 61. Rodríguez reportó 8 casos importados, 3 procedentes de República Dominicana, 2 de Brasil, 2 de Panamá y 1 de México. Confirmó que hay 7.096 casos activos, nuevamente referenciales, en todo el país, mientras que hay 137.948 pacientes recuperados, lo que corresponde al 95% del total de contagiados. La vicepresidenta lamentó la muerte de 7 personas víctimas de complicaciones del COVID-19, entre ellas 3 en Caracas, 2 en Aragua y 2 en Anzoátegui. La cifra de fallecimientos nuevamente oficial en Venezuela arribó a 1.444 personas. A punto de desbordarse las UCI, las unidades de cuidado intensivo de clínicas privadas en Caracas por el COVID-19, Germán Cortés, presidente de la Asociación Capital de Clínicas y Hospitales, indicó que el régimen debería rectificar y replantear la forma en la que se puede afrontar la pandemia. Esto es una nota de El Nacional. Germán Cortés, presidente de la Asociación Capital de Clínicas y Hospitales, informó este lunes que las terapias intensivas de las 11 clínicas de alta complejidad de la ciudad de Caracas se encuentran entre 95% y 100% de ocupación debido a la cantidad de pacientes con COVID-19. Asimismo, la hospitalización y el aislamiento preventivo están alrededor de 95% de ocupación, según señaló Cortés a Unión Radio. Curioso que hayan dejado salir esta entrevista en Unión Radio. Cortés pidió al Ejecutivo Nacional rectificar y reactivar un proceso de vacunación diferente en todo el país ante el avance de casos de coronavirus, además de la presencia de la variante brasileña P1, la cual es más contagiosa. De igual manera, aseguró que las clínicas privadas están a disposición para colaborar en el almacenamiento de las vacunas que lleguen a Venezuela con el objeto de disminuir la presión sobre toda la cadena de salud. Se refirió al esquema 7+7 y comentó que el régimen debería rectificar y replantear la forma en la que se puede afrontar la pandemia. No es verdad que el 7+7 esté dando resultados. Evidentemente pareciera que no, si los casos están en aumento. Nosotros lo estamos viendo con las estadísticas
en nuestras clínicas estamos en un porcentaje de entre 95% y 100% de ocupación, dice la nota del Nacional. En tanto, dice otra nota del Nacional, los contagiados se están quedando en casa, dice el Nacional, evadiendo la hospitalización, lo que no reflejan las cifras oficiales del COVID-19 en Venezuela. El epidemiólogo José Félix Soleta desestimó que el incremento de casos de coronavirus en el país se deba a la variante brasileña, pues no hay evidencia que respalde esta hipótesis, lo que decía ayer David Morán, el editor del Pitazo, siempre me empeño en nombrarlo jefe del Pitazo, ahora él es jefe de la patilla realmente. Bueno, lo que decía David Morán, pues que ¿qué diablos vamos a estar hablando de variante brasileña si se hacen PCR nada más a las personas que ya están muy enfermas? Además vamos a tener la capacidad de detectar la variante brasileña. Que Venezuela atraviesa una segunda ola de coronavirus es un hecho cierto en la opinión experta del doctor José Félix Soleta, médico epidemiólogo y exministro de Salud, quien asegura que las cifras reales son más altas que las oficiales, lo que se debe, entre otras razones, a que los contagiados por COVID-19 se están quedando en sus casas. En una entrevista concedida al Nacional, el médico ofreció claves para entender lo que sucede en Venezuela respecto al aumento de contagios del coronavirus. Hasta 6 veces más contagiados por COVID-19 y 5 veces más muertes, dice un intertítulo. El doctor declaró que basta con observar los modelos matemáticos como el de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y el del Imperial College de Londres, este era el que yo les mencionaba, para confirmar que están ocurriendo al menos 6 veces más casos de los que se reportan. Es decir, si el gobierno habla de 7.000 casos activos, bueno, pues estaríamos en el orden de entre 35 y 40.000 casos activos. De hecho, mientras el domingo el régimen de Nicolás Maduro reportó 574 infecciones, la institución británica mencionada afirmó que Venezuela debería estar registrando diariamente unos 3.500 contagiados por COVID-19. Siempre les he dicho, ese esquema de altitud de vuelo que mantiene el régimen de Nicolás Maduro no tiene nada que ver con las estadísticas de cualquier epidemia, que siempre hablan de picos y valles de contagio, ¿no? Sin la menor duda estamos en una segunda ola de COVID-19. Las cifras oficiales nos revelan la magnitud de la epidemia que tenemos en este momento. En el caso de las muertes también, probablemente son unas 5 veces más que el número de decesos reportados. Esto nos ubicaría en unos 7.000 decesos por coronavirus. Si la cifra oficial, como le decíamos, era 1.400 y pico números de casos de fallecimientos por coronavirus, 5 veces esa cifra son 7.000 casos. No se reportan los casos sospechosos, dice la entrevista, respecto a las causas del desajuste entre los casos reales y lo reportado. El especialista considera que existe debilidad en el sistema de vigilancia epidemiológica. Los casos no se informan a tiempo, los pocos que se informan son los confirmados y quedan un gran número de casos sospechosos fuera. Dijo al respecto que la mayoría de los países informan las infecciones tanto confirmadas como sospechosas, pero en Venezuela solo informan las confirmadas y eso hace que se retrasen las medidas de control y se genere una subestimación de la magnitud del problema. Tengan muy buenos días. Realmente esto es una de las cosas importantes en este tema del coronavirus, ¿no? Ayer hablaba Nicolás Maduro, por ejemplo, el domingo, hablaba Nicolás Maduro y mencionaba esta flexibilización con radicalización en Caracas, Miranda, Vargas y Bolívar. Bueno, eso es lo que se le ha pedido desde el principio al régimen de Nicolás Maduro, que no haga cuarentenas extendidas, sino que haga cuarentenas dependiendo dónde haya más casos. Pero el punto es que para eso tú necesitas data. Para eso necesitas data confiable. Y más que data confiable para ti, data confiable para la gente que es público objetivo de esa data. Y como en Venezuela no hay confianza en las instituciones, no hay confianza tampoco en la medición que está haciendo el régimen, bueno, pues lo que queda es hacer control así, a macha martillo, a lo radical. Y bueno, por eso es que la gente no cree en estas cosas, por eso es que ayer la gente se queja cuando dicen, bueno, pero ¿por qué me encierran si supuestamente es semana de flexibilización? ¿Por qué tengo que enfrentar el montón de alcabalas que tengo que enfrentar? Y que de las que les voy a leer a continuación, por ejemplo,
Estrés y trabas, dice una nota de David Rodríguez en Carahota Digital. Así se encontraban las vías de Caracas en el primer día de cerco sanitario. Horas en colas, estrés, mucho calor y mucha lentitud en la circulación. Las principales vías de Caracas amanecieron este lunes con muchas restricciones. Desde tempranas horas de la mañana, la ciudadanía intentó realizar sus actividades en la capital. No obstante, pese a que muchos madrugaron para evitar reductores de velocidad, puntos de control y demás civilización parcial anunciada por parte del gobierno chavista, hubo muchos obstáculos para tener una libre circulación en la capital del país. Varios fueron los gestos de desgaste, incluso angustia por el retraso que generaba la solicitud de documentación y salvoconducto a los caraqueños. ¿Qué cola tan ladilla? Esto no puede ser, tengo 2 horas en cola y esto no se mueve. Incluso trajo quejas hasta de motorizados que circulaban por las principales arterias viales. Bueno, muchos llamados en redes sociales, sobre todo al tema de las alcabalas en el distribuidor metropolitano, en las entradas de Caracas, pues en el distribuidor metropolitano y en la autopista Caracas-La Guaira. 6:41 minutos, estudian culminar el año escolar a distancia y cambios en el calendario. Aparentemente esto de regresar después de Semana Santa ya no va. Se imagina uno que tiene tanto que ver con el coronavirus como con la realidad de que los profesores que ganan $2 al mes sencillamente no quieren regresar, y mucho menos desde que les quieren depositar los sueldos en el sistema Patria. El ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, anunció que se está evaluando el regreso a clases de manera presencial debido a la presencia en el país de la variante brasileña del coronavirus. Como ya les digo, está bien, hay mucho coronavirus y hay que cuidarse. Tenemos que cuidarnos, lo más que podamos. Y parte del cuidarnos arranca de saber que no hay nadie que nos defienda. Pero esto de la variante brasileña como argumento cuela poco por lo que les digo. Porque un país sin capacidad de prueba, ¿qué diablos va a estar detectando la variante brasileña? Detecta coronavirus y ya. Istúriz, a lo mejor hay una serie de indicadores que te pueden decir estamos en presencia, que podríamos estar en presencia, pero con una prueba lo dudo mucho. Istúriz indicó que si se agrava la pandemia, el año escolar terminará a distancia, pues para el gobierno bolivariano primero está la salud de toda la población, específicamente en el caso de los niños, niñas y adolescentes, al personal docente, obrero y administrativo hay que darle protección. Agregó el ministro que dependiendo del comportamiento de la pandemia durante esta semana, procederá a hacer las recomendaciones del presidente de la República para tomar la decisión que sea más segura. 6:43 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M. Muchas gracias a la gente que está allí. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción y jefatura de información, Néstor Tobar en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa. Muchas gracias a todos ustedes, como ya les digo, por estar allí en sintonía de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M tan pronto como vuelva la democracia a Venezuela. Pablo Iglesias deja el gobierno para presentarse contra Díaz Ayuso en Madrid. Esto es una información del portal Libertad Digital, que es un portal, como saben ustedes, español. Ya les voy a leer la noticia porque me está dando algunos problemas. El vicepresidente segundo abandona Moncloa y propone a Yolanda Díaz como vicepresidenta. Ione Belarra será la ministra de Asuntos Sociales. Y esta señora Yolanda Díaz fue designada como vicepresidenta y realmente, hay un terremoto en el gobierno español con esto. No tanto porque se vaya Pablo Iglesias, que es una cosa que más bien debe agradecer Pedro Sánchez, sino porque, porque nuevamente hacen las cosas a su manera, sin avisar, sin nada. Dejan una vicepresidencia tirada porque quieren optar a una alcaldía en Madrid, etcétera, ¿no? El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha confirmado en un video interno de la formación que se presenta como candidato a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Por cierto, para los que desestiman esto, este es el segundo cargo de elección popular más importante de España, probablemente, ¿no? Para frenar las posibilidades de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Según confirman fuentes del Partido de Libertad Digital, dejará su puesto de vicepresidente segundo del Ejecutivo y propone a Yolanda Díaz como su sucesor en la vicepresidencia, pero también la señala como futura candidata a las elecciones generales por Podemos. Su actual secretaria de Estado para la Agenda 2030, Yone Belarra, será ministra de Asuntos Sociales para cubrir la cuota de Podemos en la coalición. Voy a seguir leyendo informaciones que son internacionales. Esta nos queda lejos, pero nos queda cerca como problema y como ejemplo. Fuerzas de seguridad birmanas se bañan de sangre al matar a casi 100 civiles en 2 días. La agencia EFE señala que la Junta Militar de Birmania intensificó la represión contra los manifestantes que rechazan el golpe de Estado del 1 de febrero y las fuerzas de seguridad han matado al menos a 94 civiles en los últimos 2 días. La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos en Birmania confirmó que en la jornada del lunes las autoridades volvieron a disparar munición real contra los manifestantes en varias ciudades del país, lo que dejó un balance de al menos 20 muertos y más de 50 heridos. La brutal represión de la Junta que comenzó el 9 de febrero se ha intensificado día a día, señala la asociación, que denuncia que las fuerzas de seguridad también han matado a personas corrientes que no estaban participando en las protestas. Y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, se ha solidarizado con la lucha cívica de Myanmar, es decir, de Birmania, y señala que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Guaidó se pronunció en su Twitter, donde manifestó su repudio en contra de la muerte de casi 60 personas este lunes. Apenas este lunes, casi 60 personas, una brutalidad tremenda. El dirigente de tal forma subrayó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, de manera que los culpables pueden ser juzgados en el futuro. La semana pasada conversamos con la líder opositora Tinsar Shunlei de Myanmar. Hoy repudiamos el asesinato de casi 60 civiles por el régimen autoritario de ese país, el cual debe tener presente que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y esto obviamente también es un mensaje para quienes aquí pueden estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. En Estados Unidos, en tanto, 3 senadores han presentado el proyecto de ley Bolívar. Los senadores estadounidenses Marco Rubio, Rick Scott, Jackie Rosen y Thom Tillis presentaron ante la Cámara Alta la ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario y legítimo venezolano, Bolívar por sus siglas en inglés, que le prohibirá a las agencias federales hacer negocios con cualquier persona que apoya el chavismo en Venezuela. Y esto es muy importante porque además es una ley antitestaferros, ¿no? Una ley que extiende el alcance, digamos, del compromiso por la restauración democrática en Venezuela, mucho más allá de los niveles actuales. Rubio detalló que la crisis en Venezuela la provocó Nicolás Maduro y sus secuaces, y detalló que los contribuyentes no deben darle ni un centavo al régimen asesino. Bueno, esto también implica que las sanciones podrían extenderse. Por su parte, Scott detalló que en su gestión como gobernador prohibió invertir en Florida en cualquier empresa que apoyara económicamente al entorno de Maduro o a su gobierno. Ciertamente las posibilidades de una casa de brujas con esto son gigantescas, ¿no? De malas interpretaciones, por ejemplo, acusaciones comerciales. Este es un colaborador del chavismo, bueno, trancan cualquier cosa, ¿no? Y bueno, como el macartismo en la década de los 50. Este tipo de medidas son un poco peligrosas. Me enorgullece liderar junto a mis colegas este importante trabajo y prohibir que todas las agencias federales hagan negocios con quienes apoyan al dictador venezolano. No podemos quedarnos al margen, dijo. En otras latitudes, en otros predios, la justicia boliviana emite nuevos cargos contra Yanine Áñez. Estoy tratando de abrir la nota de Telesur. Ahora señalan que sin la autorización de la Asamblea Legislativa, Áñez solicitó un crédito de 24 millones al FMI. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima, es un señor que debe tener mucho trabajo o debe ser un jarrón chino, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia. Desde la cuenta oficial en Facebook de dicha institución informó este lunes sobre la formalización de nuevos cargos contra el expresidente de facto Yanine Áñez y los ex colaboradores de la antigua mandataria. Esta mañana en la ciudad de Sucre se han presentado 4 proposiciones acusatorias en relación a graves hechos de corrupción que se dieron durante la gestión del gobierno de facto presidido por la señora Áñez, anunció el alto funcionario boliviano en conferencia de prensa. Yo la verdad lo que no tengo nada claro es cómo rayos esta señora Áñez se quedó en Bolivia después de que ganó el candidato del masismo, ¿no? El candidato de Evo Morales.
era muy obvio que iban a ir por su garganta. Sin derecho a la defensa, exgobernantes denuncian la arbitraria detención de Yanine Áñez, dicen tanto El Nacional. Exjefes de Estado y de Gobierno afirmaron este lunes que sin previa exhibición de pruebas y derecho a la defensa, la detención de la expresidenta transitoria boliviana Yanine Áñez y miembros de su gabinete es un arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Los exgobernantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas hicieron pública una declaración con motivo de la privación de libertad de Áñez bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración y piden a organismos internacionales que tomen cartas en el asunto. Hacemos un llamado a la Organización de los Estados Americanos, el alto comisionado de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores y al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que aborden con celeridad la situación e informen a los gobiernos de los organismos multilaterales que representan, manifestaron. Vamos a ir a la pausa, vamos a hablarles de Tecnohospitalaria y Tecnieléctrico, porque en Tecnohospitalaria innovamos para servirte y tenemos el robot nebulizador. El robot nebulizador que te protege a ti, que protege tu familia, que protege tu comercio, tus instalaciones de los riesgos del COVID-19. Es una maravilla. Ustedes vean en las redes sociales de Tecnohospitalaria, él se está moviendo solo, nebulizando, usando los químicos que son inoloros, no tóxicos, no corrosivos y que no producen alergia. Y usted puede alquilar ese equipo por días para que usarlo cuando lo necesite, o sencillamente también puede comprarlo si necesita mayores, niveles de protección. ¿Cómo ubicarnos? @Tecnohospitalaria, muy sencillo, o 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirte, tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID-19. Quiero hablarles también de Tecnieléctrico, donde siempre damos soluciones. Esos equipos que tienes ahí arrumados por falta de reparación, envíanos los que enseguida los vas a tener operativos otra vez, sean de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores, microondas, televisores o mucho más. Cualquier cosa que tengas dañada por ahí, tú preguntas, que la capacidad de resolverlo está ahí, está en Tecnieléctrico. Con revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa muy seria. Y los repuestos, para que tú no tengas que andar tabaneando por ahí, repuestos que ni siquiera conoces a veces. 0412-806-2591, 0412-806-2591 y @Tecnieléctrico son las coordenadas de Tecnieléctrico, donde siempre damos soluciones. Quiero recomendarles la lectura, 6:53 minutos, de un trabajo de Armando.info, que se llama La Revolución entregó esta planta mediante un proceso muy poco refinado. Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas, como tantas cosas en este país, así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento mediante nacionalizaciones y quiebras de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Lamentablemente, sí, uno de los grandes daños que le hizo a este país, ¿no? Es esa dupla o ese trío de ministros que pasaron rápidamente por Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo, Elías Jau, etcétera. Todavía me acuerdo de Juan Carlos Loyo inspeccionando fincas en el sur del Zulia con la pistola al cinto, ¿no? O los procesos de nacionalizaciones los procesos, por ejemplo, mediante los cuales se sustituyó el cultivo de caña de azúcar por unos supuestos hidropónicos en los valles de Aragua, que los que quedaron, y Chugo Torrealba hizo un gran trabajo con esto hace unos años en Globovisión, quedaron en la pura carpa, dentro de eso no había nada. Bueno, eso era responsabilidad de Elías Jau en su momento. Bueno, ahorita están de vuelta. 400 trabajadores protestaron esta semana, nos dice la nota de Armando.info, porque fueron despedidos del central azucarero Pío Tamayo en el Tocuyo, que fue entregado bajo la figura de comodato al consorcio BEINCA, una empresa privada sin antecedentes conocidos en el ramo. Sin licitación, sin nada. No, bien chévere. Transparente todo el asunto. Al menos 9 protestas se registraron este lunes en el país. Dice El Nacional, una de las manifestaciones de este 15 de marzo fue la del sector universitario en rechazo a los bajos sueldos y pagos por el sistema Patria.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que hasta las 2:40 p.m. de este lunes había registrado 9 protestas en estados del país. La organización indicó que las manifestaciones se registraron en Anzoátegui, Bolívar, Distrito Capital, Mérida, Monagas y Portuguesa. El régimen de Nicolás Maduro, el gobierno nacional, dice Últimas Noticias, envía ayuda humanitaria a Guinea Ecuatorial por la explosión ocurrida el 7 de marzo en la localidad costera de Bata. Bueno, Guinea Ecuatorial, un régimen muy corrupto. Léanse ustedes sobre los desmanes del hijo de Teodoro Obiang, que además lleva como 40 años en el poder. País petrolero, por cierto, muy mal administrado. No sé si les suena familiar. Un país petrolero donde hay una cupulita con todos los reales del mundo, incluyendo el hijo de Teodoro Obiang, que creo que está preso en Francia en este momento, y bueno, y una población en los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano de la ONU. La SUNDE mató el dólar beco, dice La Patilla. A través de redes sociales, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos informó que se dirigía en una tienda beco para dar inicio a la medida. Bueno, ahora les vamos a obligar a ustedes a que tengan los 20 completos otra vez para que porque no van a poder dar vuelto, pues. Entonces, cuando hay un poquito de libertad y vienen estos liberticidas y la matan, yo, por ejemplo, no entiendo a qué está jugando la SUNDE muchas veces, no entiendo tampoco a qué está jugando muchas veces la SUDEBAN, pero Maduro da unas medidas un día, esas medidas parecen, digamos, de cierta liberalización, y al día siguiente vienen estos dos organismos y se las matan. Entonces, bueno, ahí debería estar revisando Nicolás Maduro qué está pasando ahí. Twitter suspendió definitivamente la cuenta de la Asamblea Nacional electa en 2020. La red social no ofreció mayores detalles sobre la suspensión de la cuenta Asamblea BEN, Asamblea Piso Bajo BEN, más allá de indicar que no cumple con las reglas de la comunidad. Además, tampoco permite visualizar contenido publicado anteriormente. La cuenta fue creada en diciembre de 2020 y cuando estaba activa publicaba contenido relacionado a la actividad legislativa del Parlamento electo en 2020. PNV evitó invasión del edificio Saverio Russo en Caracas. Esto es en la parroquia Santa Teresa, ubicado frente al Teatro Municipal de Caracas. Varias familias han intentado invadir en los últimos meses este edificio ubicado en el centro de Caracas y ciertamente hay una nueva ola de invasiones en la ciudad. Un funcionario de Poliplaza asesinó a una reclusa de 19 años de un disparo accidental. Ahí hay toda una serie de denuncias, incluyendo denuncias de abuso sexual contra las reclusas, y por cierto, Marino Alvarado de Provea dice que no parece un hecho accidental. Bueno, ojalá investiguen lo que está pasando en los calabozos de Poliplaza, porque ciertamente una mujer presa es una mujer muy vulnerable, y más en un momento como este, y más aún en este país. Y para cerrar, 6:58, ha muerto a los 85 años y como consecuencia de complicaciones derivadas del COVID, por cierto, para que lo tengan claro, Emilio Arbelo, el creador del cumpleaños feliz venezolano, de Ay qué noche tan preciosa. Él no fue ciertamente el compositor, pero fue el que popularizó esa canción en la década de los 60, y si le hubieran pagado todo lo que hubieran debido pagarle por royalties, tanto a él como al autor del cumpleaños feliz, estarían más ricos que Bill Gates y que Elon Musk seguramente, porque en Venezuela por lo menos 100 veces al día se canta esa canción, ya sean medios o ya seamos los venezolanos que la tenemos como nuestra canción de cumpleaños. En paz descanse Emilio Arbelo, bueno, muchos años, ya 85 años, bueno, y muere por complicaciones del COVID. Que este día, 16 de marzo, sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por tecnohospitalaria.com, la calidad